Bien, vamos a la segunda parte de la alimentación con condensadores y veremos también algunos detalles de protección de la radio. Esto es lo que usamos el otro día. Hemos cambiado de radio porque, bueno, no me apetecía abrir la otra y esta tengo que abrirla sí o sí porque tiene el potenciómetro. Tiene el potenciómetro de volumen mal. Entonces tengo que repasárselo y bueno, pues dado que hay que abrirla sí o sí, usaríamos la Telefunken Marimba de conejillo de Indias. Vamos allá. Y esto es lo que vamos a hacer en el caso B. Esto es un esquema muy simplificado de lo que viene a ser un reactor universal típico. Una de las líneas de alimentación baja por un lado los filamentos y por el otro lado la placa de la rectificadora. Y por el otro lado, la otra pata irá al interruptor y a masa. El interruptor puede ir aquí o aquí. Eso ya a criterio del diseñador. Vamos a separar nuestro atenuador de tensión y vamos a poner en esta rama, la abriremos y pondremos aquí el condensador. Y abriremos, podemos abrir aquí también, pero lo más aconsejable es hacerlo aquí, abrir en este punto y poner aquí una resistencia de absorción adecuada que debemos calcular. Y este es el montaje que vamos a hacer para el caso B. Para el caso B vamos a separar la alimentación de filamentos del circuito de más B. El circuito de más B, la absorción la haremos con una resistencia y la reducción de tensión la haremos con el condensador. En principio, simplemente con el condensador es suficiente. Es muy difícil que vayamos a tener una avería con los condensadores modernos, siempre que no tengamos la ocurrencia de utilizar combinaciones de condensadores electrolíticos, que por otro lado es innecesario porque tampoco las capacidades son tan grandes como para hacerlos obligatorios. Pero si queremos protegerlo, una cosa interesante es poner un NTC. El NTC va a evitar el golpe de corriente en el arranque, pero esto no tiene nada que ver con que usemos condensadores o dejemos de usarlos. Esto es una protección que deberían llevar todas las radios, pero que empezó a aparecer sobre finales de los años 50 y es una protección muy interesante, muy buena, evita el flashing en los filamentos, pero no está relacionado con el condensador en sí. Es una buena protección. A mí esta protección sí es mucho más importante. Esto es un Transil o diodo TVS, los conocerá, muy populares entre los radioaficionados para proteger las emisoras. Los hay de muchísimas tensiones, los hay desde 3 y pico voltios hasta 400 voltios. ¿Qué es? Pues es muy similar a un diodo Zener, brutal, o sea, es un diodo de tipo avalancha. Tiene un comportamiento pues muy similar al diodo Zener, es capaz de estabilizar tensiones, y los hay de dos tipos. Los hay unidireccionales, que serían los diodos TVS normales. De hecho, el símbolo eléctrico pues es idéntico al del diodo Zener. Y están los bidireccionales, que son los diodos TVS enfrentados, necesarios para alternar. Pues ¿qué pasa? Si este condensador se cortocircuitara bruscamente, muy bruscamente, por un lado, el NTC intentaría parar parte de la corriente. Si la radio ya llevaba mucho rato encendida, pues esta es como si no estuviera, entonces sí va a dar igual. Pero esto inmediatamente se va a poner en cortocircuito y no hemos puesto aquí. Aquí hay que poner un fusible, lógicamente.
de forma que con este cierre el circuito salte el fusible. El transil puede quedar destruido, pero la destrucción de los diodos TVS consiste en quedarse en cortocircuito, como los diodos. No es previsible que se parta porque a veces si el golpe de corriente es muy brutal, el diodo podría explotar y claro, entonces ya se nos quedaría en circuito abierto. Pero es poco probable. Lo más probable es que simplemente se quede en cortocircuito o que no le pase nada, porque estos diodos pueden soportar hasta 1500 vatios. Momentáneamente, claro, unas décimas de segundo solamente, pero suficientes para fundir el fusible. Con lo cual aquí no va a suceder ningún problema. Y nos vamos al cálculo de la resistencia de más B. Para proceder al cálculo de la resistencia de más B utilizaremos la ley de corriente, porque ya estamos con corriente continua, y vamos a hacer lo siguiente. Conectamos la radio a su tensión nominal, abrimos este circuito, esto que he puesto aquí 2X en realidad es el circuito que une el cátodo, o sea, la salida de positivo hacia los condensadores de filtro. Cortamos la conexión en el cátodo, introducimos un miliamperímetro y además añadimos un voltímetro. Y así medimos la corriente que pasa en condiciones normales, es decir, antes de modificar nada, la enchufamos a 110 voltios o 125 y sacamos las medidas. Medimos la intensidad que pasa y la tensión que tenemos en más B. Con esto ya conocemos la corriente y la tensión del circuito de más B. Bien, pero aquí, paradójicamente, esto es más complicado que calcular el tema del condensador. ¿Por qué? Porque este condensador nos va a subir la tensión eficaz que viene de la válvula a la tensión de pico, con lo cual serían 125 voltios por raíz de 2, lo que nos da un total de 176 voltios. O a 110 voltios daría alrededor de 150 voltios. Así que lo que vamos a hacer es una estimación. Como por un lado el condensador sube la tensión, pero por otro lado el consumo de la radio tiende a bajarla, pues podemos estimar así a ojo que habrá unos 125 voltios. Calculamos la resistencia y luego ya cuando le metamos los 220 veremos si hay que hacer algún reajuste. Si nos quedamos cortos con la resistencia, pues tampoco va a pasar gran cosa, porque las válvulas en general están diseñadas para trabajar a tensiones mucho mayores. En un receptor universal es muy normal que las válvulas puedan trabajar a 200 o 250 voltios. Con lo cual no se va a averiar nada si no lo dejamos permanentemente así, claro. Y vemos si ponemos aquí la resistencia, calculamos bien el valor de la resistencia, la potencia que tiene que disipar, que andará alrededor de los 5 o 6 vatios aproximadamente, que es un consumo un poco alto, pero tampoco nos va a abrasar la radio por dentro. Hacemos nuestras medidas y ajustamos un poco más, le damos un poco más, un poco menos y se ajusta a las condiciones que habíamos medido anteriormente. Detalle importante de esta serie de radios. Mejor que las abrís con mascarilla. Esto de aquí es una plancha de amianto. Está puesta en la zona de más calor, donde se genera más calor en toda la radio, que es al lado de la rectificadora y la amplificadora de potencia. Así que mejor. Y aquí tiene otra aquí. Otra de esas. Quitárselas, pues yo no se las quitaría por una razón, porque si dais uso a la radio se os va a rajar. Inevitablemente. Por eso están puestas. A menos que encontréis un material que sea de sustitución. Así que mejor
manejarla con guantes y con mascarilla mientras esté el chasis dentro del mueble. Una vez que esté fuera ya da igual. Veo que aún le quedan algunas morcillas. Alguna que otra es de muy difícil acceso. Ahí hay más, pero claro, cualquiera mete mano ahí dentro. Si lo saco no sé qué puede pasar. Esto de aquí. Esto de aquí es un condensador Gimic. Veo que gustaban bastante en la época. Claro, esto te ahorra un trimmer, pero el ajustarlo es a base de dar vueltecitas alrededor del tubito este. Esto es un conductor con un macarrón aislante y encima lleva arrollado un hilo. Entonces el hilo de dentro es una armadura del condensador y el hilito que se arrolla a otra. Este mejor no tocarlo. Y morcillas tenemos ahí dentro unas cuantas. Afortunadamente, gran parte de los descondensadores son de estiroflex, como este, y micas. Hombre, la radio sonaba bien, no creo que tenga ningún problema. Y resistencias viejunas, de las que se van de valor. En fin, bueno. Vamos a lo que queríamos hacer, que era medir más B. Este ya le arreglaremos. Y aquí hay un hermoso chicharrón. No sé de qué valor era. Podría ser azul. 6,0. Y marrón, 6,0. 600 ohmios, tal vez. 600 ohmios. Bueno, vamos a ver si averiguo, porque tengo aquí el plano. Tenía una copia en grande, pero ya Telefunken tuvo la amabilidad de dejarme el planito dentro de la radio hace 70 años, en previsión de que yo la abriera para buscar. Vamos a ver qué podría ser. Esta no, porque esta la recuerdo bien, la cambié la otra vez. O sea, de 20 ohms es una resistencia de sacrificio. No tiene realmente intención de reducir ninguna tensión. Simplemente es para hacer de fusible en caso de cortocircuito, que es esta de aquí azulita. Y tiene que ser pequeña a la fuerza, no poner ahí una resistencia gorda, porque su misión es quemarse en caso de problemas. Si ponemos una resistencia mayor, pues vaya. Pero esta resistencia de aquí, ¿por dónde va? A ver si es la resistencia que va a los condensadores de filtro, la que está entre medias. No sé. Bueno, pues al chicharrón va la resistencia, digo, a la lamparita. Pero también viene una resistencia de 330 ohmios que baja para abajo. ¿Podían ser las resistencias de absorción? Tal vez.
A ver, en esta radio los filamentos van directamente entre los dos polos de alimentación. No. Pues esa estructura que hay aquí montada, mazo de extraña. Es un juego de resistencias. Va por un lado a masa. Esos son, creo que son de 30 ohmios. Estas de aquí, cerámicas. 30, 30, 15. Serían 330 más 15. 345 ohmios. Más el chicharrón. No sé qué pinta ahí. Sinceramente no sé para qué es eso. No lo sé. No lo sé. Por culpa de la prótesis y luego pues la legítima indemnización en compensación. Bien. Bueno, parece que este juego de resistencias no cumple ninguna función. Solo están relacionados con la lamparita. No van a ningún otro sitio más. Y lo curioso es que la lamparita es de 150 voltios. O sea, va sobrada, no entiendo yo. Y además es que no he encontrado en el esquema dónde viene esto. El caso es que ese soporte es original porque va remachado. No sé qué es lo que habría ahí originalmente. No lo sé, tal vez fuera donde fuera originalmente la resistencia de 20 ohmios, porque sería de este estilo. No chiquitina como esa que tengo ahí. Medio vatio. Voy a unir esos dos hilos a ver si enciende la lamparita, pero todo este montaje nos sobra. Además puede que nos venga bien para los condensadores. Vamos a empalmar eso. A ver qué tal. Estoy dándole vueltas. Porque claro, esta radio era de mi abuelo. El mantenimiento se lo hacía a mi tío. Y claro, mi tío no hacía las cosas porque sí. Esto parece un sistema de atenuación de la luminosidad de la lamparita. O a lo mejor tal vez porque se fundía mucho. Y es una lata cambiarla y quiso atenuar la tensión. Pero claro, es que es una lamparita de 150 voltios. Y por otro lado es que no aparece en el esquema este conjunto de resistencias, no aparece. La lamparita va directa a los hilos de alimentación. Yo casi que me inclino que la resistencia esta de 20 ohmios venía por aquí. Y la bajó abajo, migró abajo la resistencia y montó ahí ese extraño divisor de tensión, porque es un divisor de tensión y además, como veis, se ha torrado del todo esa resistencia. Del Observatorio contra la Homofobia, lo que representa un aumento del 4,9%. Los hombres gay y las mujeres trans. Desde el observatorio reclaman la lamparita brilla más que antes, pero claro, tampoco es una exageración. En la grabación parece más, que luce más, pero bueno. Como también podemos atenuar su brillo con el procedimiento del condensador, esta estructura nos va a valer para poner los condensadores y la resistencia de más B adicional necesaria. Vamos a medir más B, a ver qué tenemos que poner. Aunque aquí ya en el plano nos lo dice, por cierto. Para promocionar una fiesta LGTBI, la noche de San Sebastián, patrón de Palma, aparece el santo
100 voltios, 26 miliamperios. 100 voltios, 26 miliamperios. Vamos a ver. Ya, pero nos interesa aquí en este punto porque pasa por el transformador, tiene un devanado antirruido y una resistencia de 1,2K, lógicamente va a caer la tensión. Pero aquí tenemos lo que parece ser que son 132 voltios. 132 voltios, 62 miliamperios. En la región de Murcia este lunes ha comenzado la Audiencia Nacional el juicio de la... A facilitar el acceso a una vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara piden por otra parte que las 1.500 viviendas propiedad de fondos e inmobiliarias que hay en esta provincia salgan al mercado. En cuanto al tiempo, tenemos 11 grados en Zaragoza, 9 en Toledo, 4 grados en Cuenca y Albacete y 7 en Ciudad Real. En Castilla y León, en menos de una hora, comienza la 10ª edición de la Gala de la Academia de Artes Escénicas de España, que se celebra en el Teatro Calderón de Valladolid. A esta hora, y desde las 6 de la tarde, está siendo la alfombra roja por la que 117 está pasando el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, la ministra de Igualdad, y en este otro o el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Bueno. La gala dará comienzo a las 7:30 y es la primera vez que la entrega de premios sale de hasta Madrid. 132 falta bastante. Y su hija Triana Martínez, condenadas hace más de 10 años por el asesinato de la que fuera Es presidenta de la 132. Diputación de León, Isabel Carrasco, han mostrado por... Lo que sí pone es que son 62 miliamperios que necesitamos medir. Bueno, ya lo pone ahí. Pero vamos a medirlo  62 miliamperios. Y por supuesto contra la Liga y la Federación. La butifarra, mongetes. Y las mentiras, menjar-se-les amb patates. Butifarra con alubias y las mentiras. Vale, tenemos puesto entre el... En este 5, en este punto estamos tomando la medida. Dice que 78 miliamperios. Un detalle importante. ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? Ahí, pesada. Un detalle importante en las recetas del último capítulo es que omití aquí, se me olvidó poner pi, del 2πf de la pulsación. No lo puedo corregir en el capítulo anterior, pero vamos. Apuntad que esta es la parte de la receta buena para calcular la capacidad. Reactancia total del condensador, capacidad. Y vamos a calcular entonces el condensador. Ahora la resistencia total no se refiere a la radio sino al circuito de filamentos. Hemos estimado que es de 1533 ohmios. Se compone de la resistencia que hemos calculado de los filamentos en caliente, sumando las tensiones de filamento de cada válvula y dividiendo por la intensidad, que son 150 miliamperios, nos salen que el circuito de filamentos tiene 813 ohmios. Para mantener 150 miliamperios y 230 voltios necesitamos que la resistencia sea de 1533 ohmios. Con lo cual, para obtener nuestra resistencia de absorción, restamos de los 1533 ohmios la resistencia equivalente de los filamentos en caliente. ¿Qué nos queda? Que tendríamos que agregar una resistencia de 720 ohmios. Si ponemos una resistencia óhmica de 720 ohmios tendríamos resuelto el problema, pero recordad que esto disipa una potencia enorme y lo queremos sustituir por un condensador. Con la receta
con la fórmula de reactancia calculamos la reactancia en ohmios que necesita el condensador y a partir de aquí ya sacamos la capacidad que nos da 2,35 microfaradios. Ves que es una capacidad que tampoco es que sea una locura de grande. Así es. Maestro artesano relojero, tiene su taller Relotenic en Cádiz. Gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde y por aportar. Bien, ya hemos hecho el montaje. Los dos condensadores son los condensadores que van a filamento a 227 voltios. Tenemos 109 voltios en filamentos, con lo cual el cálculo es correcto. Estamos monitorizando la tensión en filamentos. Es importante, acordaros en el capítulo anterior, no podemos utilizar la medida en Bornes del condensador y sacar la diferencia porque no nos vale. Según explicamos en el capítulo anterior, esta tensión es siempre mayor de la esperada respecto al voltímetro, no es que sea verdad. Y bueno, 109 voltios está bastante bien para los filamentos, bastante holgados. Y para más B hemos puesto una resistencia de 1200 ohmios. Tenemos que comprobar la tensión en el condensador. Voy a soltar esto porque no quiero meter ahí la mano con toda la tensión bestia. Así que voy a apagar primero y voy a poner el voltímetro. El voltímetro en el otro. La tensión en más B es bastante correcta, 104 voltios. Debería ser mayor, pero es que la resistencia ha estado calculada de un poquito ojímetro. Quizá poniéndolo un poco más pequeña, esto esperaría tener aquí 132 voltios. Tenemos 104, es un poco bajo. Es un poco bajo. Pero claro, es que es complicado de calcular porque el condensador nos distorsiona un poco la tensión que hay ahí. Es decir, la intervención del condensador por medio del condensador de filtro detrás del cátodo de la válvula. Si no estuviera el condensador sería más fácil, pero como el condensador tiende a elevar la tensión y el consumo de más B tiende a bajarlo, pues hay que buscar un compromiso. Hemos puesto una resistencia de 1200 ohmios. Se calienta lógicamente porque deben ser alrededor de entre 5 y 7 vatios, pero no es una estufa, o sea, es algo asumible dentro de nuestro receptor. Y es el momento que aprovechan para quitarles el reloj, ¿no? Esto se ve a la salida que consiste. La lamparita no se ve lucir porque la he quitado. La he quitado porque esta no la estamos reduciendo la tensión. Esta es una lamparita de 150 voltios que va conectada directamente al enchufe y si la meto ahí me la fundo. Se puede poner una lamparita de 220 que existen. Estoy esperándolas a ver si me llegan. ¿Y ese cuál es? Y también estoy esperando unos diodos TVS para proteger los filamentos de fallos en el condensador y de sobretensiones en la línea. Aunque bueno, las sobretensiones en la línea, estos aparatos siempre han corrido ese riesgo porque nunca han estado protegidos, sobre los que tienen NTC. Pero aquí es conveniente, por un lado, para proteger a los condensadores y para proteger a la radio de los condensadores. Nos hacen falta 2 diodos TVS bidireccionales. Y os preguntaréis si sigue ocurriendo ese feo efecto que me comentó Antonio Portiveros de que la tensión subía mucho para luego bajar otra vez, lo cual a los filamentos no les iba a hacer maldita la gracia. Pues vamos a ver cómo con esta táctica de separar más B, poner una resistencia óhmica pura y
poniendo los condensadores en el circuito de filamentos, eso ya no sucede. Vamos allá, metemos el variac. ¿Ves cómo sube? Lógicamente porque cuando el filamento está en frío tiene una resistencia muy baja, pero va subiendo poco a poco. ¿Veis? A medida que se calientan los filamentos, sube la tensión. Etiquetar de hiperventilada Isabel Díaz Ayuso tras abonan la repetitiva tesis de los bulos y mentiras de Miguel Ángel Rodríguez. Y ve, y ya se ha quedado, no va a subir a 180, ni 150 ni nada. Ahí se va a quedar 110, 111. Ahí ya no va a subir mucho más, ella se ha estabilizado. Ahí ya la radio está plenamente operativa. Y marcan distancias con su decisión de aferrarse al cargo. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. La carrera fiscal quiere que esta situación se acabe cuanto antes. La indignación y el hartazgo que te puedas imaginar es poco. Se vuelve a producir el curioso efecto de... que filtraba el ruido. Los condensadores es curioso. No me lo esperaba porque los filtros funcionan, pero hasta cierto punto. Dedicado a preparar su defensa, pero ahora lo ven difícil, está atrapado. Esta práctica de los condensadores tiene sobre todo más sentido en radios muy antiguas de los años 30, unas americanas que tenían dentro del cable de alimentación, del enchufe, había un tercer hilo. Este tercer hilo era resistivo. Y os podéis preguntar, ¿y por qué hacían esa cosa tan extraña, tan extravagante? Pues por lo mismo, porque eran radios pequeñas y lo que no querían tener era una fuente de calor inmensa dentro del mueble del receptor. Así que dijeron, bueno, pues lo metemos dentro del cable de alimentación, que es un cable largo, está bien aireado, y el calor que desprenda pues tampoco es que se vaya a notar mucho porque está repartido por toda la longitud del cable. Pero ¿qué problema tiene eso? Aparte de que puede producir incendios, es que cada vez que se rompe el cable o un enchufe va perdiendo longitud y se va perdiendo resistencia, y cuando llega una de estas radios a estos tiempos probablemente el cable resistivo esté totalmente destruido y lo primero que penséis es en meter una resistencia, pero si hacéis eso veréis que la resistencia, una vez que está dentro del mueble, produce una disipación de calor enorme. Y en ese caso pues se aplica muy bien el tema de los condensadores. Y ya sin más, para que veáis que esto no tiene ni trapa ni cartón, vamos a enchufar esto directamente a la cometida. A ver qué pasa. Hemos puesto una lamparita de 240 voltios. Brilla muy poquito. Son 2,5 vatios. Y vamos a ver si suena. 230 voltios. Disfruta de historias inesperadas sin prisas. Onda Cero, tu radio. Por un momento había pensado que el junco... Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así. ¿Pero quién es la cosa? 91-484. Si os fijáis, he puesto las perillas porque ahora el chasis va directamente a la red y el chasis está vivo y no me quiero atrasar. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Crece la
expectativa de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas, esperando... Pues como veréis va de maravilla. No me han llegado todavía los diodos TVS. Así que no sé si os voy a poder hacer la demostración. Sí os enseñaré cómo se conectarían. Porque protegerían en caso de sobretensiones y en caso de fallo de estos condensadores. Pero vamos, tampoco es que me preocupe mucho que esto vaya a fallar. Porque este tipo de condensadores pues son muy difíciles de estropear. Son de 250 voltios y están en serie, con lo cual tenemos 500 voltios. Pueden soportar 500 voltios en alterna. Y por otro lado, pues cosas que nos pueden estropear la rectificadora, pues también nos lo pueden estropear los condensadores electrolíticos de filtro. Y ahí están, y estos sí se estropean con bastante facilidad con el paso del tiempo. Así que vamos a ver. Estoy pensando en si dejar la modificación o quitarla. La resistencia puede ir muy bien en este soporte. Los condensadores no sé dónde meterlos. Tengo que ver si tengo algunos más pequeñitos. Porque es que como veis en el chasis nos sobra 1 milímetro. Vamos a ver qué podemos hacer.